todos me veían como un ángel. Esa era la palabra que usaban, susurrada en las reuniones familiares o dicha con una sonrisa sincera en la cola del supermercado. El ángel del barrio. La hija ejemplar que nunca levantó la voz, la amiga perfecta que siempre tenía el consejo adecuado y un hombro sobre el que llorar, la vecina que horneaba galletas para los nuevos y ayudaba a los ancianos con sus compras pesadas. Construí esa imagen con el esmero de un artesano, cada sonrisa era un ladrillo, cada favor una capa de cemento, hasta que la fachada fue tan brillante y sólida que nadie se atrevió a pensar que podría haber detrás. Yo misma casi me olvido de que era una construcción, un personaje que interpretaba cada día desde que abría los ojos. Vivía para el aplauso en sus miradas, para esa cálida sensación de aprobación que era la única droga que calmaba el vacío helado que sentía por dentro. Recuerdo el aroma a césped recién cortado en los veranos, un aroma que todos asociaban con la paz de nuestro pequeño suburbio, pero que para mí era el perfume de mi escenario. Organizaba las fiestas de la comunidad, lideraba las recaudaciones de fondos para la escuela local, cuidaba de las mascotas de mis vecinos cuando se iban de vacaciones. Mi vida era un tapiz de actos desinteresados, y la gente me adoraba por ello. Me querían no por quien era, sino por el reflejo de sus propias aspiraciones de bondad que veían en mí. Era un espejo perfecto, limpio y pulido. Pero los espejos, por muy perfectos que parezcan, pueden romperse, y cuando lo hacen, no solo revelan lo que hay detrás, sino que también cortan con sus fragmentos a cualquiera que se acerque demasiado. Mi secreto no era uno solo, era un sistema, una red de mentiras tejida con la misma paciencia con la que había tejido mi reputación. Empezó de forma pequeña, como empiezan todas las corrupciones del alma. Un pequeño préstamo que olvidé devolver a una amiga que confiaba ciegamente en mí, usando su pena por una supuesta crisis familiar inventada por mí. Luego fue una oportunidad de inversión que les presenté a mis vecinos más cercanos, gente que me había visto crecer, gente que me entregó sus ahorros con una fe conmovedora. El dinero, en realidad, iba a parar a una cuenta secreta, financiando una vida de lujos discretos que nadie podía ver, un coche más caro de lo que mi sueldo permitía y que guardaba en un garaje alquilado en otra ciudad, unas vacaciones solitarias en lugares exóticos de las que volvía diciendo que había estado en un retiro espiritual. Cada mentira que contaba me obligaba a contar 3 más para cubrirla. La adrenalina de mantener el equilibrio sobre esa cuerda floja era embriagadora. Me sentía poderosa, inteligente, por encima de todos ellos, de su inocencia y su confianza. Pero el día que todo se rompió no fue por un error de cálculo, sino por un descuido estúpido, casi arrogante. Una carta del banco sobre una de mis cuentas fraudulentas llegó por error al buzón de mi vecina, la señora Carmen, a quien yo le leía el correo porque su vista ya no era la que era. Ese día, fue su nieto quien lo recogió. Un joven abogado que, con una sola mirada a los extractos, comprendió la magnitud de la estafa. Lo que siguió fue un silencio ensordecedor, más aterrador que cualquier grito. La noticia no corrió, se derramó como veneno. Primero fue una llamada, luego 2, luego un mensaje de texto cargado de una furia helada de mi mejor amiga, Sara. Devuélveme mi dinero, ladrona. Esa noche, alguien pintó la palabra estafadora en mi puerta principal. El mundo que había construido con tanto cuidado no se derrumbó, se evaporó. Las sonrisas se convirtieron en muecas de desprecio. Las miradas cálidas en dagas de hielo. La gente cruzaba de acera para no cruzarse conmigo. Mi teléfono dejó de sonar. Me despidieron del trabajo. Mi propia familia me dio la espalda, avergonzada, rota. El silencio en mi casa era tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. Pasé semanas, o quizás fueron meses, en un limbo de autocompasión y odio. Me revolcaba en la miseria que yo misma había creado, sintiéndome una víctima de mi propia trampa. El mundo exterior era un recordatorio constante de mi caída. El sol parecía burlarse de mí, la risa de los niños en la calle sonaba como una acusación. Me alimentaba de comida enlatada y de mis propios pensamientos tóxicos. Me miraba en el espejo y por fin veía al monstruo que ellos veían ahora. No había rastro del ángel. Solo unos ojos vacíos, una piel pálida y el peso insoportable de cada mentira, cada traición. Toqué fondo el día que intenté ir a la tienda a comprar leche y un niño pequeño, el hijo de la que solía ser mi amiga,
se escondió detrás de las piernas de su madre al verme, como si hubiera visto a un fantasma. Su madre me lanzó una mirada que no era de odio, sino de pura lástima. Y eso fue peor. El odio te da un lugar contra el que luchar, la lástima te confirma que ya estás derrotado. Esa noche, sentada en el suelo de mi cocina a oscuras, algo dentro de mí se quebró de una forma diferente. No fue una fractura más en mi ya rota autoestima, fue el crujido de la cáscara que había construido a mi alrededor. Por primera vez, no lloré por haber sido descubierta. Lloré por el daño que había hecho. Lloré por la confianza que había pulverizado, por la bondad que había utilizado como un arma. Fue una epifanía dolorosa, una luz cruda que iluminó cada rincón oscuro de mi alma. Entendí que el personaje del ángel y el del monstruo eran dos caras de la misma moneda falsa. Ambos eran una huida de la persona real que había debajo, una mujer aterrada, insegura y tan desesperada por ser amada que prefirió construir un ídolo a atreverse a ser ella misma. En ese instante, en medio de la oscuridad, tomé una decisión. No iba a intentar recuperar lo que había perdido. Eso era imposible. Iba a construir algo nuevo desde las ruinas. Algo real. El camino fue brutalmente difícil. No hubo un montaje inspirador con música de fondo. Hubo días grises y un trabajo arduo y sin gloria. Vendí la casa, el coche, cada objeto de lujo que había comprado con el dinero robado. Contraté a un abogado con lo poco que me quedaba y establecí un plan de restitución para devolver hasta el último céntimo, aunque tardara el resto de mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento en el otro extremo de la ciudad, donde nadie conocía mi nombre. Encontré un trabajo limpiando oficinas por la noche, un trabajo anónimo, humillante y honesto. En la soledad de esas oficinas vacías, con el olor a desinfectante y el zumbido de la aspiradora, empecé a encontrar una extraña paz. Nadie esperaba que sonriera. Nadie me pedía favores. Solo tenía que hacer mi trabajo. Fui a terapia. Hablé de mi infancia, de mi necesidad patológica de aprobación, del miedo paralizante a no ser suficiente. Fue como arrancar las malas hierbas de un jardín abandonado durante décadas. Doloroso, agotador, pero necesario para que algo nuevo pudiera crecer. Aprendí a estar sola. Aprendí a encontrar valor no en la mirada de los demás, sino en pequeños actos de integridad personal que nadie veía. Devolver una cartera que encontré en la calle. Decir la verdad cuando era más fácil mentir. Ser amable sin esperar nada a cambio. Pequeñas victorias que, ladrillo a ladrillo, construían algo nuevo dentro de mí. Una estructura que no era una fachada, sino unos cimientos. El clímax de mi redención no llegó en forma de un perdón público o un reencuentro emotivo. Llegó en una tarde lluviosa de martes, 3 años después de mi caída. Había terminado de pagar la última cuota de mi deuda a Sara, mi antigua mejor amiga. No esperaba una respuesta, ni siquiera una confirmación. El acto en sí era el cierre. Pero esa tarde, mientras caminaba a casa desde el trabajo, empapada por la lluvia, sentí una ligereza que no había experimentado en mi vida. No era felicidad, no era euforia. Era paz. La paz de saber que había hecho lo correcto, sin testigos, sin aplausos. La paz de haberme perdonado a mí misma, no por lo que hice, sino por la persona asustada que fui. En ese momento, al detenerme en un semáforo, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda. No vi a un ángel, tampoco a un monstruo. Vi a una mujer con algunas cicatrices en la cara, con el pelo mojado y la ropa gastada. Vi a una superviviente. Y por primera vez en mi vida, sonreí a mi propio reflejo, una sonrisa genuina, cansada pero real. Y eso fue suficiente. La historia que te he contado es la mía, pero quizás resuena en algo dentro de ti. Todos llevamos máscaras. Todos construimos fachadas por miedo a que el mundo no ame lo que hay debajo. Escondemos nuestras inseguridades, nuestras equivocaciones, nuestras partes rotas detrás de una sonrisa, un éxito o una apariencia de perfección. Pero esas máscaras son pesadas, y con el tiempo, se convierten en una prisión. Te lo digo desde el otro lado del derrumbe, no hay nada más liberador que dejarla caer.
La verdadera fortaleza no reside en ser perfecto, sino en ser auténtico. Reside en el coraje de mostrar tus cicatrices y decir esto también soy yo. Si alguna vez te sientes atrapado detrás del personaje que has creado, si sientes el vacío que yo sentí, recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo. La demolición es aterradora, pero es el único camino para reconstruir sobre un terreno sólido, sobre la verdad de quién eres. Y en esa verdad, por imperfecta que sea, encontrarás una paz que ninguna cantidad de aplausos podrá darte jamás.